Supercrack Estrella presenta mundos paralelos. Es decir, que, por el hecho de observar, la propia observadora está ahora en una superposición de estados. Su yo se ha desdoblado en dos ramas cuánticas. Cada yo observa cosas distintas. En una rama cuántica, la observadora ve la partícula en la posición A, en otra, la ve en la posición B. Naturalmente, las historias posteriores en cada una de las ramas serán también diferentes. Las dos realidades coexisten de forma simultánea. Esta hipótesis de los muchos mundos de la física puede parecer delirante, lo cual la hace también apasionante. Con el tiempo, la interpretación de los muchos mundos ha ido ganando adeptos, y hoy en día se considera una perspectiva perfectamente seria de la física cuántica, aunque no está comprobada, y es difícil diseñar experimentos que puedan decidir entre ella y la ortodoxa. Pensemos un momento sobre sus fascinantes implicaciones. Si se acepta la hipótesis de los muchos mundos, el yo que sentimos sería solo una de nuestras versiones, el yo de una cierta rama cuántica. Y de forma permanente se siguen creando desdoblamientos de nuestro yo, puesto que continuamente estamos realizando observaciones de uno u otro tipo. Los nuevos yos que se crean a cada momento comparten un pasado común, pero tienen ante sí un futuro diferente. Esencialmente, todas las posibilidades potenciales se realizan en una rama u otra de nuestro complicado estado cuántico. Por ejemplo, si apostamos a un número en la ruleta de un casino, la mayor parte de los yos que se crean en ese momento verán fallar la apuesta, pero en algunas afortunadas ramas nuestros yos resultarán agraciados. Esta perspectiva relativiza nuestra propia existencia. El valor de nuestras propias decisiones queda relativizado, dado que en otras ramas las decisiones tomadas pueden haber sido otras. Se trata de un panorama perturbador, aunque tal vez pueda ofrecer algún consuelo. Por ejemplo, los seres queridos que hemos perdido podrían continuar viviendo en otras ramas cuánticas, y nosotros disfrutando de su compañía en ellas. No podemos saltar de una rama a otra, ni comunicarnos con ellas. Pero puede reconfortar el hecho de que en otros mundos las cosas son distintas y quizá mejores. Hay muchas dimensiones y universos paralelos al nuestro. Algunas civilizaciones extraterrestres vienen de otra dimensión, otro universo paralelo, por eso los ovnis pueden aparecer y desaparecer. Desde que nacemos conocemos una sola realidad, en la cual vivimos, pero según algunas personas podría haber varias. Esto implica que lo que no sucede en nuestro mundo, puede estar sucediendo en otro. Incluso puede haber muchas versiones de nosotros mismos. ¿Te parece extraño? Deberías saber que hay algunas evidencias de la existencia de universos paralelos usadas por los defensores de esta teoría. En 1957 el físico Hugh Everett formuló una teoría que dice que existe un número enorme, quizás infinito, de universos paralelos. Esto implica que lo que no ocurre en nuestro mundo ocurre en otra realidad alternativa. Aunque existen muchas teorías parecidas, esta es la más conocida y con mayor respaldo científico, aunque parezca salida de la ciencia ficción. La arqueología ha encontrado algunos artefactos de los cuales nadie sabe el origen. Podrían pertenecer a civilizaciones antiguas, pero no se los ha podido conectar con algún período o pueblo en especial, y las pruebas de carbono no han funcionado. Por ejemplo, el martillo de Londres, encontrado a principios del siglo XX, supuestamente data de hace 500 millones de años, antes de que la vida humana empezara. Podrían ser de civilizaciones perdidas, o falsificaciones, pero muchos prefieren pensar que son objetos de algún universo paralelo que sin querer pasaron al nuestro. Si se creó un mundo de materia al que llamamos Tierra, en otro mundo paralelo tiene que haber una contratierra, un antimundo de antimateria con una raza antihumana, un mundo gemelo al nuestro, pero contrario al nuestro en todos los sentidos, como el negativo de una foto. Aunque quizás el negativo seamos nosotros, esto aún no está claro, podría ser ese antimundo Nibiru o quizás Marte. En el Parque Nacional Canyonlands, en Utah, existen misterios que los científicos no pueden resolver, como las figuras rupestres en las rocas que parecen representar encuentros con extraterrestres. El Parque Nacional Canyonlands, ubicado en Utah, Estados Unidos, es un escenario precioso. La erosión de la tierra causada por el río de Colorado y sus afluentes dieron origen a paisajes coloridos e innumerables cañones y mesetas. Sin embargo, entre sus rocas y cuencas se esconden misterios que han desvelado por décadas a científicos e investigadores. En la segunda temporada de Secretos de la NASA puedes oírlos de boca de los mismos expertos. Una parte del suelo del Parque Nacional está cubierta de una delgada capa compuesta de un extraño material negro y brillante. Esto ha llamado la atención de los geólogos.
El origen de esta sustancia es una incógnita, ya que no forma parte de ningún material o proceso natural conocido del planeta Tierra. Carol Cleland, una investigadora de la Universidad de Colorado, ha hecho varios estudios sobre esta capa en la superficie y afirma que puede tratarse de microorganismos vivos totalmente desconocidos por los seres humanos, y explica que el problema es que la tecnología con la que se cuenta no puede detectarlos porque poseen un ADN absolutamente diferente al nuestro, lo que da indicio de que se trata de una forma de vida distinta. Pero lo más misterioso de todo es que el único equivalente de esta capa se encuentra en el suelo del planeta Marte. En ambos casos los microorganismos tienen componentes de hierro y magnesio, junto con material orgánico. Desde la NASA creen que la presencia de esta superficie en Marte fue provocada por procesos biológicos. Sin embargo, estos nunca se produjeron en la Tierra. Es muy difícil explicar cómo ambas superficies pueden tener una composición tan idéntica. ¿Puede ser Marte de alguna manera un mundo que se cruzó con el nuestro, nuestra contratierra? El caso Lerina García. Es imposible asegurar algo sobre esta historia, pero nada impide creer que podría ser un caso de viaje entre mundos paralelos. Lerina García se despertó un día y nada de lo que estaba a su alrededor le resultaba familiar, ya fuera su familia, su casa o su trabajo. La explicación fue que llegó de una dimensión paralela y por eso algunas cosas habían cambiado. Claro que también podría explicarse de otras maneras, así que no hay forma de saberlo. Alguien racional podría decir que es solo un caso de pérdida de memoria, ¿no? Déjà vu. El déjà vu es la sensación de que ya viviste algo, pero también existe el déjà vu, la sensación de que sabes lo que sucederá después. Pero aún más extraño es el alter vu, es decir, cuando alguien recuerda su historia de manera diferente, y está consciente de que los hechos se están desarrollando de otra forma. Muchos creen que este tipo de sensación tiene que ver con recuerdos de otras versiones de nosotros mismos, en otros mundos. ¿Y los sueños no serían algo parecido al déjà vu? Yo Supercrack Estrella confieso haber tenido sueños reales como películas, que en nada se parecen a mi vida real. Recuerdo en uno de esos sueños donde la vida se desarrolla toda en la noche. La gente se tenía que proteger del sol, y por el día vivían como en cápsulas que protegían del sol, y por la noche yo me podía ver en ese sueño llevando a mi hijo al colegio. Los sueños. Si bien existen muchas explicaciones científicas para los sueños, también hay quienes piensan que son una ventana a otros mundos. Todas esas extrañas imágenes son lo más cerca que podemos estar de los mundos paralelos que no entendemos. El caso del hombre de Tauret. En 1954 un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país inexistente, Tauret. Fue detenido por usar papeles falsos, pero él seguía manteniendo que era un país europeo y que tenía otros papeles para probarlo. Lo detuvieron en un hotel, pero desapareció sin dejar rastro. ¿Venía de un universo paralelo? Puede ser fantasmas. Las historias de fantasmas siguen repitiéndose a través de los años, y para muchos se trata sobre apariciones de personas ya muertas, que vuelven para terminar sus asuntos pendientes o simplemente vagar por nuestro mundo. Para otros son visitantes de otros universos, que sin querer se proyectan en el nuestro, pero no completamente. Un número creciente de cosmólogos están de acuerdo con Greene, de que no somos más que uno de muchos universos, y al menos uno de estos otros mundos se encuentra cerca del nuestro, tal vez solo a 1 milímetro de distancia. No podemos ver este mundo, porque existe en un tipo de espacio diferente de las 4 dimensiones de nuestra realidad cotidiana. Algunos sugieren que las cosas de las que estamos hechos, materia y nuestras fuerzas de gravedad y magnetismo, son elementos que nos pegan a este universo. Para las élites de súper ricos, es la putada que hay que pagar y ser igual que el resto de los mortales. Al final en este mundo de materia todo muere. Por esta razón el CERN se convierte en el único y real máquina para escapar de la muerte, en busca de esas dimensiones extras. La burrada de dinero que cuesta el CERN, madre mía, y nos dicen que buscan el bosón de Higgs, buscan lo que más les importa, la inmortalidad. Sin embargo, la gravedad parece impregnar todos los universos, y puede llegar a ser posible un día comunicarse con otros universos a través de alguna manipulación gravitacional futurista. O sea, el CERN. La idea de los universos paralelos fue por mucho tiempo solo imaginaria, una especie de construcción metafórica alimentada por la fantasía de nuestro pensamiento. Después, con la llegada de disciplinas como la astrofísica y los desarrollos cuánticos de la física, la idea adquirió otro cariz y comenzó a considerársele una posibilidad real.
La física teórica ha jugado con las ideas de la multidimensionalidad y los multiversos, a veces esgrimiendo argumentos de la teoría de cuerdas, la de la relatividad y la cuántica, y en muchos de esos modelos todo parecería indicar que el universo que conocemos es solo uno de entre muchos no posibles sino existentes, aunque velados a nuestros recursos de percepción. Es posible, sin embargo, que la ciencia esté próxima a pasar de la teoría a la comprobación. Recientemente, un grupo de científicos de la Royal Astronomical Society del Reino Unido dio a conocer la que hasta ahora parece ser la evidencia más fehaciente de la existencia de multiversos. Un punto helado cold spot, con 13.000 millones de años de antigüedad, a 1,8 mil millones de años luz de distancia, y que lleva ese nombre porque su temperatura es 0 grados centígrados menor que todo lo que le rodea. Este punto de vacío en el universo fue notado por primera vez en el 2004 por el satélite WMAP de la NASA. Después, en el 2013, la misión Plan de la Agencia Espacial Europea, ESA, por sus siglas en inglés, confirmó su presencia. ¿Por qué este punto frío puede ser tan relevante? En pocas palabras, porque la teoría estándar del origen del universo, es decir, la teoría del Big Bang y lo que ello implica, no es capaz de explicar su existencia. La comunidad científica especializada se debate entre si este hallazgo cuestiona o no la manera en que hasta ahora se ha entendido la formación del universo. Por un lado hay quienes sostienen que el punto frío no es más que una ilusión óptica provocada por la falta de galaxias. Otros, sin embargo, con más atrevimiento, proponen otras respuestas. Tom Shanks, por ejemplo, profesor en la Universidad de Durham, en una explicación que califica de exótica, considera que el punto frío podría tener su origen en la colisión entre nuestro universo y una burbuja de otro universo. Si esto llega a confirmarse, Stuart Clark, doctor en astronomía y colaborador del diario inglés The Guardian, cree que entonces la física nunca llegará a explicar la naturaleza del universo, pues la idea de que existen otros universos paralelos a este en que vivimos supone que las leyes de la física que hemos llegado a comprender y sistematizar son válidas únicamente para esta realidad pero no para otras, donde pueden existir con mínimas o grandes variaciones. Y ese problema, en cierto sentido, parece la menor de las consecuencias, podría tener su origen en la colisión entre nuestro universo y una burbuja de otro universo. En pocas palabras hemos encontrado el límite que nos separa de ese otro mundo paralelo más cercano, una región helada a 500 millones de años luz, como una posible primera prueba del multiverso. Pero quizás no sea tan complicado atravesar esta distancia. Desde el polo sur de la Tierra habría una apertura para la entrada en un vórtice. El problema que se encuentran los científicos es cómo llegar hasta ese vórtice. La temperatura es tan extrema en este lugar, que nada puede entrar, un gran muro protege este vórtice. Los científicos trabajan con la idea de crear un mini sol en esta zona, que permita una pequeña vía para poder entrar hasta el vórtice. Antártida, zona prohibida. Al sur del paralelo 70, incluyendo todo el interior de la Antártica, todas las imágenes satelitales son clasificadas y solamente son publicadas bajo una estricta autorización. ¿Pero cuál es la causa? La causa es motivo de seguridad nacional, pero en el otro extremo del mundo. ¿No les parece extraño? Aquí en este tema se generan muchas preguntas como por ejemplo, ¿qué sucede en el interior de la Atlántida? Bueno, el caso es que la Antártida es una extensión de más de 14 millones de kilómetros, situada en el extremo sur de nuestro planeta. La Antártida es casi del tamaño de Suramérica y contiene en su interior 3 bases reconocidas oficialmente. La base Amundsen Scott, USA. La base Vostok, Rusia. La base Concordia, Francia e Italia. El resto de bases se localizan en las zonas costeras, en torno a la península Antártida. La base más importante de todas es la base norteamericana McMurdo, la cual se ha dicho que disponía o dispone de una microcentral atómica. Esto no parece ligar mucho con todos los programas antárticos ecologistas. La Antártida es un continente recubierto por grandes secretos. Esta es la última frontera sur del planeta Tierra y rodeada por un océano tempestuoso de aguas muy frías. En el interior de la Antártida encontramos la humedad más baja del planeta. Este es un lugar con grandes espacios sin cobertura glacial. En la antigüedad conseguimos mapas medievales muy antiguos que apuntan hacia la existencia de un continente en el extremo sur de la Tierra. Ciertos conocimientos muy antiguos geográficos han sido custodiados por organizaciones secretas y grupos de poder que guardan ciertos conocimientos pero solamente para su provecho. El más significativo de estos mapas fue elaborado por el almirante otomano Piris Reis, 1513, parte de la obra, El libro de las materias marinas. Estas cartas marítimas detallan las zonas libres de hielo. ¿Cómo es posible esto?
Tierras detalladas supuestamente incógnitas. Paradójicamente en el software llamado Google Earth las imágenes satelitales de la Antártida no muestran más que un círculo de píxeles blancos bien definido. La NASA puede fotografiar imágenes completas de la Luna y Marte con polos incluidos, al menos eso parece, pero de la Tierra no puede. Esto da que pensar y alimenta todas las teorías conspirativas sobre este tema. Todo esto significa que actualmente nos ocultan importantes informaciones que para nada encaja con la historia que nos quieren hacer creer y las que nos ha sido impartida por colegios, universidades y medios de comunicación. Este tipo de material ha sido conocido solamente por pocas personas y siempre ha circulado por ambientes, círculos y centros de poder mundial de cada época. La finalidad de lo oculto de este conocimiento no se le escapa jamás a personas de mente despierta, aunque nos traten de convencer con otro tipo de argumentos. La Antártida se encuentra sometida a un estricto protocolo de seguridad. Absolutamente nadie puede acceder a la Antártida sin autorización, pero es que ni siquiera por Google Earth. Pero ¿quién controla todo esto? Todo se encuentra bajo el control por un tratado antártico compuesto por 28 países. La realidad es que la Antártida es un espacio controlado por agencias secretas y paragubernamentales, donde hacen y deshacen, bien lejos de miradas indiscretas. Bajo la bandera del ecologismo controlan y dominan absolutamente todo el continente subpolar. Con esta cobertura altruista etiquetan de antiecológico a todo aquel que trate de vulnerar su control absoluto sobre la Antártida. Todo esto tiene que ver con la organización Greenpeace financiada por el grupo Rockefeller y otras entidades con intereses en todo lo que allá acontece. Greenpeace tiene una base situada justamente al lado de la base McMurdo, jugando así un papel importante en la tarea de desinformarnos. La NASA desarrolla en la Antártida sus programas más secretos: misiones a Marte y la Luna Europa de Júpiter. En la Antártida se han hallado más de 23.000 meteoritos principalmente en torno a los montes transantárticos. ¿Cuál es el porqué de tantos meteoritos? ¿Tiene algo que ver la incidencia gravitacional de la apertura polar sur? Los programas que la NASA realiza en la Antártida están relacionados con las misiones a la Luna y de Marte. El verdadero proyecto antártico está ocultado a la opinión pública. Hay 14 millones de kilómetros que están opacos al conocimiento público, la prohibición de acceso y el secreto que cubre las regiones polares nos confirman que en la Antártida se ocultan cosas muy importantes. En la actualidad no hay documentación gráfica ni ninguna información sobre los oasis antárticos de lagos templados. ¿Qué nos ocultan? Algo aquí no encaja, ni siquiera sabemos la procedencia de esas aguas y qué tipo de vida hay en ellas. Es que ni siquiera estas regiones aparecen en los mapas actuales, nadie ha podido hacer un reportaje sobre ninguno de estos lugares antárticos. En la Antártica se encuentra el monte Erebus, el cual es el volcán austral más activo de la Tierra, con una altitud de 3.974 ms, y localizado en la isla de Ross. En la inmensa soledad de estos hermosos paisajes suceden sorprendentes fenómenos, el aire es extremadamente puro y libre de humedad. Aquí se oyen misteriosos ecos y sonidos inexplicables. La extensión de estos lugares libres de hielo difieren según las fuentes, estas tierras sin hielo es algo común en la Antártida. Aquí todos los datos oficiales tenemos que tomarlos con pinza y someterlos a análisis de verificación o de codificación. Sobre este lugar las agencias paragubernamentales nos mienten y eso es en interés para ellos. En la Antártida no hay nadie que pueda decirnos lo que allá sucede, es que todos ellos están comprometidos con el secreto y aún así muy pocos de ellos conocen el verdadero secreto totalmente. Los pocos estudiantes que llegan allá son gente inexperta que el sistema lleva de paseo y así aparentar la existencia de un programa antártico civil. Todo esto es falso, solos les son permitidos recoger muestras de musgo y plancton etc. La Antártida no es tan inhóspita como dicen, hay una red de galerías subterráneas, donde fluyen las corrientes de agua dulce templada que recorren todo el subsuelo de nuestro planeta. Aquí hay una red arterial que mantiene constante la temperatura interna de la Tierra. La Antártida tiene muchos afloramientos de aguas templadas en medio de los glaciares. La meseta polar es el punto culminante de la Antártida y su superficie es recorrida constantemente por nieblas muy densas originadas por un contraste térmico existente entre la atmósfera exterior y la que se da en el interior de estas aperturas. En el eje de la Tierra hay un vórtice similar en lo que encontramos en Saturno y otros planetas del sistema solar. Este es un lugar fantástico donde el continuo espacio-tiempo se distorsiona y donde se abre otro campo de realidades y con una óptica inversa del universo.
Modelos climáticos de la Antártida nos muestran que su interior es extremadamente seco, y en gran parte del interior subpolar pueden pasar años sin llover. Esta sequedad extrema que tiene una gran parte de estos territorios, determinan los extremos de sus temperaturas. Estas temperaturas bajan de los 70 grados. En estos territorios secos en el interior de la Antártida los veranos son templados y superan los 20 grados sobre cero durante el máximo de incidencia solar. Hay lagos como el Vostok con 200 kilómetros de longitud, pero los datos se ocultan. Sin embargo, a continuación aquí tienen una imagen que se filtró de este lago, el cual tiene una fuerte anomalía magnética. En el eje de la Tierra, en el centro de la meseta polar, se encuentra el acceso al interior de nuestro planeta. En ese lugar se encuentra una puerta dimensional Stargate, en torno al mismo se producen extrañas anomalías magnéticas. Agencias secretas paragubernamentales y agencias especiales, NASA, están siempre investigando estos territorios y con el mayor secretismo. El acceso a estos territorios está restringido totalmente. La Antártida es un lugar encantado y mágico, pero con un acceso prohibido acompañado del secreto absoluto. ¿Pero qué hace la NASA en la Antártida? ¿Será que están estudiando estas extrañas anomalías magnéticas, los entornos de la apertura polar y el lago Vostok? Los Estados Unidos no necesitan el Área 51, rodeada de curiosos. Es que la Antártida está totalmente alejada de todo, y les ofrece el alejamiento necesario para el desarrollo de sus proyectos con una impunidad total. Uno de los misterios del lago Vostok es el descubrimiento de objetos metálicos enormes y de origen desconocido. No sabemos con certeza si la fuerte anomalía que se produce en ese lago es de origen natural o artificial. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.